Nuestra siguiente parada de herramientas va a ser ahora en la cuestión del principio fundamental del conteo, donde si estamos hablando de problemas de combinatoria, tienes que pasar sí o sí por la parte del principio fundamental del conteo. Simple y sencillamente, para ilustrar cómo funciona el principio fundamental del conteo, quiero que supongamos que tenemos 3 camisas. Esas camisas, las ventajas de este principio es que en realidad no te la quebres pensando en si es rojo, verde, azul, blanco o algún otro color, sino que tú trates de ir generalizando y trates de ir simplemente poniendo letras o cosas o símbolos que te den a entender cuáles son esas 3 camisas para tardarnos menos. En sí, lo único que queremos es un representante de un color. Si puedes poner cualquier color, también aplica, es igual. Lo que aplicaría de la misma manera con lo que sigue leyendo el problema, que dice 4 pares de pantalones, donde yo puse W, X, Y y Z, minúsculas. ¿Sí? Entonces, yo te diría, ¿de cuántas formas puedes hacer estas combinaciones entre tus camisas y tus pantalones? Puedes hacer un diagrama de árbol, no tiene nada de malo, pero la ventaja de esta herramienta es que te debe de ahorrar el esfuerzo de hacer un simple diagrama de árbol. Nada más tú tienes que considerar un simple y sencillo hecho, ¿sale? Es lo único que tú tienes que tomar en cuenta. De hecho, en el término de las matemáticas dice algo así, que establece que si hay P formas de hacer una cosa y Q formas de hacer otra cosa, entonces hay P por Q formas de hacer ambas cosas. Básicamente te lo voy a decir así. Si tienes dos tareas distintas y las vas a combinar, tú simplemente multiplica ambas tareas para que sepas cuánto te va a dar en total. En este sentido, tenemos 3 camisas que vamos a mezclar con 4 pantalones, entonces la respuesta obvia de cuántas combinaciones vamos a lograr tener al final de cuentas sería simplemente partir de 3 por 4 es igual a 12. Si no me crees lo que te estoy diciendo, mira, me di a la molestia de mostrarte todas las combinaciones posibles que se pueden hacer, ¿sí? En este caso dijimos que podíamos partir de la camisa, sí, pues sí, la camisa A, la camisa B y la camisa C, mezclados con los pantalones W, X, Y y Z. ¿Cómo notarás? Pues de la A, o sea, si yo elijo la camisa A, pues resulta que tengo 4 combinaciones, ¿no? O sea, mezclando con W, X, Y y Z. Si lo hago lo mismo con B y con C, tengo otras 4, de tal manera que simplemente ahí se cumple lo que te estoy diciendo, ¿no? O sea, tengo 3 por 4, que es igual a 2. O sea, no mentí. ¿Sale? Hasta este entonces es la forma en cómo se establece el principio fundamental del conteo. Pero vamos a hacer un par de ejemplitos para que nos quede al 100, ¿sale? Partamos a estos pequeños problemas donde, por decir, el primero que vamos a estar haciendo es, suponga que lanzamos un dado de 6 lados y sacamos una baraja de un mazo de 52. Bueno, aquí más que una baraja, yo creo que, discúlpame, sería más bien una carta, de un mazo de 52 cartas, ¿sí? Ahí se me pasó un poquito el término, ¿sí? Entonces, hay 6 resultados posibles con el dado y 52 resultados posibles con el mazo de cartas o de barajas, en este caso, ¿sí? Así que si yo te dijera cuánta es la total de posibilidades que puede haber si tú avientas el dado por primera ocasión y sacas una carta por primera ocasión, ¿cuántas mezclas podrías tener? Si te pones a pensar, son 2 tareas independientes una de la otra, así que aplicando el principio que acabamos de mencionar, sería como decir, pues, mi dado me da 6 posibilidades y mi baraja o mis cartas, pues me dan 52 posibilidades, de tal manera que yo simplemente tengo que multiplicar 6 por 52. Realizamos esa multiplicación, ¿sale? Y simple y sencillamente ya sabemos cuántas posibilidades o combinaciones puedo formar con esos datos. Puedo formar 312 combinaciones y mezclas. Y si el problema maneja más de 2 combinaciones y en términos un poquito más diferentes, como este que está un poco más largo, ¿qué es lo que harías? Bueno, yo de manera general te diría que primero tienes que tomar en cuenta el leerlo con mucho cuidado. Dice, suponga que tenemos una competencia donde hay 8 concursantes.
Los concursantes, no te estreses, o sea, literalmente lo que te dije hace rato, ni siquiera es necesario pensar como tal un nombre, o sea, puedo chotearlos como A, B, C, D, E, F, G. Simplemente ponemos letras, ya decimos cuál es cuál, y esos los quiero acomodar de tal manera de que yo quiero que haya 3 formas de elegir a estos concursantes, es decir, solamente puedo tomar a 3 personas de ahí. Lo que quiere decir que si solamente el podio va a tener a 3 campeones, entonces en mi primer parte, esos campeones los podría ordenar como, pues así. Aquí no dice si hay primer y segundo y tercer lugar, simplemente quiero 3 ganadores, o sea que no necesariamente están tomando lugar, para que no te estreses pensando si eso quiere decir primer y segundo y tercer lugar, no. Simplemente son las 3 personas que yo tengo que elegir, pero lo tengo que pensar de una manera correcta. En primer lugar, mi tarea o mi situación con el principio de conteo, me podría decir, yo aquí, ¿cuántas personas tengo disponibles para yo poner o elegir primero solo a una de ellas? Si tengo 8 concursantes, espero que concluyas que pues tendrían que ser 8 personas, ¿no? Pero cuando hablamos de la segunda persona elegida, quiero que lo razones bien. Si estás agarrando a una persona de 8, tienes que entender que para después ya no tienes 8. No, ya tienes 7, porque acabas de tomar una de ellas. Y eso quiere decir que cuando hablamos de elegir la tercera persona, lo mismo, como ya agarraste a uno de ellos, quiere decir que solo te quedan 6. Entonces, nuestra forma de elegir nuestros concursantes tendría que ver con esa multiplicación, 8 por 7 por 6. Y esa sería la operación que resolveríamos en un principio. Pues bueno, nos salen 336. Y bien lo dije hace un momento, esto es en principio casi la respuesta. Si alguien se aventura y dice, voy a tener 336 formas de elegir a mis ganadores, pues sí sería correcto y a la vez no, porque tienes que considerar ciertos detalles y los detalles a veces le dan sabor a la vida. Exacto, los detalles le dan sabor a la vida. En este punto yo te diría, supón tú que A, B y C son los que ganaron. Este 336 pues te va a dar esa posibilidad. Va a estar dentro de esas 336 posibilidades. A, B y C. Digámoslo así, Juan, Marcos, Lucas. Pero entonces, resulta que, ¿qué pasaría si más bien hubiera sido B a C? Espero te estés dando cuenta de qué podría suceder. Ya cambié el orden de las personas. ¿Y qué crees? Ese orden también va a estar dentro de esas 336 posibilidades. Entonces tú tienes que aprender a entender si va a importar el orden de las posibilidades o no. En algunos problemas de conteo no va a importar el orden y en otros sí va a importar el orden. Es decir, ABC, en este tipo de problema, yo te puedo decir que es lo mismo que BAC. Si no me crees, es como te acabo de decir, si tenemos Marcos, Lucas, Juan, volteamos a Marcos y Lucas y diríamos Lucas, Marcos, Juan. Son las mismas 3 personas, nada más están acomodadas de forma distinta. Entonces, al tener este acomodo, que es igual, y está dentro de las 336, quiere decir que tengo acomodos repetidos. Y tengo que entender, híjole, ¿y cuántos acomodos repetidos tengo? Volverías así como que decir, ¿y qué voy a hacer para quitarle los repetidos? La mejor forma de hacer esto para quitar los repetidos, nada más toma en cuenta qué es lo que está repitiéndose. Está repitiendo 3 situaciones. Eso quiere decir que en tu término, la primera letra la puedes elegir 3 veces. La segunda letra la puedes elegir ya nada más 2 veces porque ya nada más te quedarían 2 letras o 2 personas de esas 3 que estás eligiendo. Y luego te quedaría solo una para elegir. Letras o personas, ¿sí? Quiere decir que estoy volviendo a usar el principio del conteo, donde digo 3 por 2 por 1, me dan 6. ¿Y qué vas a hacer con ese 6? Lo único que te invito a hacer es, cuando nos está interesando el orden de las cosas, toma y encuentra las posibilidades repetidas. Ese 6 representa que hay 6 repetidas, ¿sí? Cada que tomas 3 nombres o 3 personas vas a tener de esas
3 personas, 6 repeticiones o 6 acomodos distintos entre sí. Entonces, lo que vamos a hacer es una división. 336 entre 6. ¿Con qué objeto? Con el detalle de que yo quiero quitarle esas repeticiones, ya voy a tener el verdadero número de situación real que yo ocupo aquí. ¿Sale? Eso es lo que yo estoy buscando. Donde espero te des cuenta que te va a dar 56. Quiere decir que en realidad solamente tenía 56 formas de elegir ganadores. ¿Por qué? Porque acabo de quitar el hecho de que podía cambiar el orden de 3 personas de sus nombres, ¿sí? Repito, ¿qué hice ahí? Pues es que yo, por ejemplo, tengo a Juan, Marcos y Lucas, ¿no? Es lo que te decía hace rato. Yo los puedo alternar y en realidad son los mismos 3 nombres, ¿no? Entonces, si los quiero tomar en cuenta, pues al principio puedo elegir cualquiera de esos 3 nombres, tengo 3 nombres. Luego puedo elegir solamente 2 porque acabo de tomar uno de ellos y como ya acabo de agarrar otro, solamente me quedaría uno y de ahí salió el mentado 6, ¿no? Si ese paso no te quedó del todo claro, ¿sale? Esta es la forma de utilizar el principio de conteo, quitando cuando a ti te interesa el orden de las cosas. Si no te interesa el orden de las cosas, felicidades, desde que sacamos el 336 hubiéramos estado bien, pero hay que tratar de identificar un poquito con las nociones de las cosas, si importa o no importa el orden. Por ejemplo, una contraseña. En una contraseña realmente no importa si se repites los dígitos, ¿no? Si fueran 8 dígitos para una contraseña, no hubiera importado. Hubiera sido 10 por 10 por 10. Por ejemplo, si fue una contraseña de 3 dígitos. Y así hubieras dicho, ah, pues bien fácil, tengo 1000 combinaciones de contraseña. ¿Sí? Entonces, tienes que observar también el contexto de un problema y tomarlo muy en cuenta. Con esto hemos terminado esta herramienta de lo que es el principio fundamental del conteo. Si tienes alguna duda, por favor, hazla llegar y de ahí vemos. Y pues un like nada te cuesta. Cuídate, bonita tarde, chao.